¿Cuántos saben que Efesios es un libro que está en la Biblia? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han leído Efesios alguna vez? Efesios. Una carta del apóstol Pablo, a la comunidad, a una pequeña iglesia emergente. A ver si nos sentimos identificados. El apóstol Pablo escribiéndole a una pequeña iglesia emergente en el Asia Menor. Una iglesia más asiática que europea. La mayoría de las cartas escritas de Pablo son al Asia. La mayoría. Esta es una pequeña comunidad en Éfeso, en Asia Menor. ¿Ya? Eso sería la parte de Asia más cercana a Europa, por así decirlo, cuando hablamos de Asia Menor. ¿Ya? Una pequeña comunidad, y Pablo se da el tiempo y se da las ganas, la motivación y el ánimo de escribirle a esta comunidad. Si usted me preguntara, ¿usted cree que Pablo era consciente de que iba a leernos? Iba a ser parte de la Biblia, de lo que hoy llamamos Biblia, un conjunto de libros inspirados por Dios. Yo creo que los que escriben la Biblia no lograron comprender, por lo que sale en la Escritura, no lograron comprender de que esta iba a ser la Escritura que iba a leer no solamente la iglesia del siglo I, sino que también la iglesia del siglo II, del siglo III, incluso la iglesia del siglo XXI. Yo creo que no pudieron cuantificar todo lo que iban a provocar sus escritos. Es por eso que Pablo escribe simplemente, cuando se presenta en el capítulo 1 de Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa era la mente de Pablo. Porque yo creo que si Pablo hubiera sabido que nosotros la íbamos a leer, hubiera tal vez puesto Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, Jesús que están en Éfeso, en distintas partes del mundo, y por los que los van a leer en los siguientes siglos. Probablemente se hubiera tenido esa revelación, por así decirlo. Pero eran hombres comunes y corrientes, con un corazón dispuesto. Gloria al Señor. Así que vamos a leer, a ver si me permiten, vamos a leer desde el versículo, bueno, ya leemos el versículo 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 14, y vamos a ir haciendo lo que algunos conocen como una exégesis. No sé si han escuchado esa palabra. Una exégesis es una es una interpretación gramatical. Desmenuzamos gramaticalmente los versículos de Efesios. ¿Cuántos han desmenuzado gramaticalmente la escritura? ¿Ya? Y vamos a interpretarla con respecto al contexto gramatical, ¿ya? Esa es una exégesis. Una exégesis es estrujar un versículo bíblico. Vamos a tratar de estrujarlo, ya según el tiempo que tenemos. Y dice así el versículo 2, lo voy a leer en Reina Valera. Y dice así: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6 es versículo clave. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo
no abundar, sino que sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, perdón, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo clave, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, se repite esa palabra, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza, de nuevo alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a leer hasta el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa, afírmate. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para nuevamente, no sé si quiere decirnos algo el apóstol Pablo, para la alabanza de su gloria. Como que si tuviéramos, si se nos olvidaran las cosas, ¿no? Lo vuelvo a repetir por tercera vez, para la alabanza de su gloria. Bueno, vamos a hacer un poquito de exégesis, ya vamos a intentar hacer un poquito de exégesis, ¿ya? Ya sabemos que fue escrita a una pequeña comunidad emergente en el Asia Menor, ¿cierto? Una carta de Pablo. Y si bien es cierto, es una carta, es una epístola, y las cartas tienen, por supuesto, tienen ciertas características, ¿no? ¿Qué tiene una carta? ¿Qué tiene una carta? A ver, ¿qué me pueden decir? Un remitente, un emisor, muy bien, y tiene un mensaje. Es decir, alguien se quiere comunicar con otra persona, hay un mensaje importante y esa persona le quiere transmitir algo, muy bien, al receptor, ¿cierto? Entonces hay un mensaje y ese mensaje al parecer es importante, ¿no? Pero aún así, Pablo se da esa capacidad de, aún en una carta, escribir un poema hebreo. El capítulo 1 es una poesía hebrea. Algunos dicen que incluso es una alabanza, ¿ya? El capítulo 1. Algunos dicen que lo más probable haya sido una poesía, porque vuelve reiteradamente a ponerle foco a ciertas cosas. Fíjense, para la alabanza de la gloria, para la alabanza de su gracia, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Jesucristo, en el amado, y vuelve a ponerle un foco tal como las poesías hebreas del siglo I. Entonces lo más probable es que dentro de una carta nosotros nos encontremos con una bella poesía. Entonces, cuando usted haga la lectura en la casa, véalo desde esa perspectiva, desde una poesía, desde todo ese artista que lleva dentro Pablo, lo trata de evocar aquí en Efesios capítulo 1. No lo va a hacer solamente en Efesios, en Colosenses también va a tirar algunas poesías por ahí. ¿Quién diría que fuera profeta? No era poeta, pero no era poeta, pero va a decir que Jesús es la misma sustancia del Señor, es de la misma sustancia. Colosenses capítulo 1, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con tres partes. Con tres partes. Ojo con esto. Con tres partes. Desde el versículo 3, bueno, el versículo 1 y el versículo 2 son simplemente salutaciones. Aunque sean sencillas y simples salutaciones, hay mucha sabiduría en las salutaciones. En los saludos iniciales y en los saludos finales siempre hay mucha sabiduría, así que no lo lean tan rápido cuando lo lean en la casa. Esta cuestión son las salutaciones, se está despidiendo. Ojo con eso porque hay mucha sabiduría cuando se despide. De hecho, nos damos cuenta siempre en las salutaciones de Pablo a qué fue llamado Pablo, ¿no? Un llamado específico. La iglesia tiene un llamado general, ¿cierto? Un kaleos
pero también tiene una labor específica, un kletos, en griego. Un kletos. Tenemos una labor general. ¿Cuál sería nuestra labor general de la iglesia? Mateo capítulo 28, ¿cierto? Y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bueno, pero aquí Pablo nombra un kletos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay una labor específica en la cual le encomendó el Señor a Pablo, ¿ya? Y hace las salutaciones. Gracias, paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Pero desde el versículo 3 al versículo 6, nosotros nos vamos a encontrar con la obra del Padre, con la obra de Dios, poniendo un énfasis en Dios con respecto a la salvación. Con respecto a la salvación. Desde el versículo 3 al versículo 6, nosotros nos vamos a encontrar con la obra del Padre, pero en relación a la salvación. Desde el versículo 7 al versículo 12, nosotros nos vamos a encontrar con la obra de su Hijo Jesucristo, también relacionada a la salvación, del 7 al 12. Y desde el 13 al 14, como si esto fuera poco, no solamente era una poesía, sino que era una conexión de la obra de la Trinidad. Versículo 13 y 14, la obra del Espíritu Santo para la salvación. Entonces, intencionalmente o no, porque si ustedes me preguntan, ¿Pablo fue intencional al hacer esto? No lo sé, yo creo que Pablo estaba escribiendo lo que había en su corazón y con los límites y con las virtudes que él tenía, pero el Espíritu Santo lo acompañó para que solamente en el capítulo 1 esté la obra del Padre con respecto a la salvación, la obra del Hijo con respecto a la salvación y la obra del Espíritu Santo con respecto a la salvación, y ya sabemos que no son tres dioses, sino que estamos hablando del mismo Dios, ¿cierto? Todo esto encerrado en un círculo. Hagamos que tenemos una pizarra acá y todas estas obras las encierra en un círculo que es Cristo, que es en Cristo. En Cristo. Fíjense, versículo 1, a los santos y fieles en Cristo. Fíjense el versículo 3, bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Todo hace referencia a Cristo. Todo hace referencia a Cristo. Versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué nos estará queriendo decir el apóstol Pablo con tantas palabras relacionadas con Cristo? Versículo 12, primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Se fijan? Entonces, está la obra de Dios, la obra del Padre, ¿cierto? La obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo con respecto a la salvación, pero todo enfocado en la persona de Jesucristo. Todo enfocado en la persona de Jesucristo. Interesante. ¿Alguien sabe lo que significaba la palabra Cristo? Es una palabra griega. ¿Alguien se acuerda lo que significa Cristo? El paralelo sería en hebreo, sería Mesías. Sería Mesías. Mesías es lo mismo que Cristo y significa ungido. Significa ungido. ¿Por qué significa ungido? Porque la palabra profética del Antiguo Testamento es que iba a venir una persona el cual iba a ser un ungido. ¿A quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? A los profetas, a los sumos sacerdotes y a los reyes. Entonces Jesucristo va a encerrar todo con respecto a ser el último profeta, el sumo sacerdote y el rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, Él es la promesa que esperaba todo
el pueblo del Señor. Y no solamente el pueblo del Señor, porque después nosotros vamos a ser adoptados. Todos los que no éramos pueblo del Señor, vamos a ser completamente adoptados. Entonces, Cristo significa ungido. Ungido. Recuerden eso. Cristo significa ungido. ¿Ya? Y esta palabra es súper interesante porque Cristo va a encerrar todas las cosas. Lo que va a querer decir el apóstol Pablo en el capítulo 1 es que Cristo va a encerrar todas las cosas. De otra forma está diciendo el apóstol Pablo que en Él vamos a estar completos. En Él vamos a estar completos. En Él vamos a estar completos. Fíjense que el libro de Juan va a decir, ustedes tienen la unción de Cristo. El libro de Juan va a decir, ustedes tienen la unción de Cristo. Y fíjense qué interesante, porque nosotros cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, la presencia de Dios está en nuestra vida. Cristo, lo que hubo también en Cristo, está también en nosotros. ¿Y saben qué? Aunque esto es fácil a través del conocimiento entenderlo, muchas veces en la práctica no. ¿Saben lo que significa que nosotros estemos completos en el Señor? Significa que no nos falta nada. Significa que no nos falta nada. No nos falta nada. Y a veces pienso y reflexiono sobre esto porque a veces pienso que los hijos de Dios actuamos como si nos faltara todo, ¿no? Como que si nos faltaran tantas cosas y a partir de la necesidad, nosotros no vivimos como hijos. Vivimos como hijos a partir de la necesidad y no a partir de la plenitud. No sé si se entiende la diferencia. Vivimos como hijos necesitados, pero no como hijos en plenitud. Y más en estos tiempos que se nos hace muy difícil sentirnos completamente satisfechos porque estamos en un sistema donde las necesidades, se van creando necesidades una y otra vez, se van creando necesidades una y otra vez, se van creando necesidades que realmente no son necesidades, ¿no? Fíjense qué interesante porque me atrevo a decir esto. Si yo les dijera que vengan a este lugar porque hay algo de Dios para sus vidas, quiero tratar de ser claro con esto. Si yo les digo que ustedes vengan a este lugar porque yo les puedo dar algo de Dios para sus vidas, creo que los estaría manipulando. Porque ustedes tienen todo en Cristo. Porque la unción que reposó en Cristo Jesús también reposa en ustedes. No sé si se entiende. La presencia de Dios que reposa en ustedes y que reposa en mí, no tuvieran la necesidad de hacer este tipo de frases y este tipo de manipulaciones muchas veces que hace la iglesia. Usted tiene la presencia de Dios y está completo. Está completo, ¿no? Yo no les puedo entregar nada de lo que el Señor ya les entregó. El Señor ya se los entregó. Entonces, en Cristo estamos completos, ¿ya? Fíjense el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Parece trabalengua. Que el Señor, fíjense esto que es interesante. Versículo 3. Nosotros bendecimos a Dios y después Dios nos bendice a nosotros. Fíjense, hay un ida y vuelta. Versículo 3. Bendito sea el Señor. Pablo está bendiciendo a Dios. ¿Nosotros podemos bendecir a Dios? Interesante. Fíjense la palabra gramatical que ocupa Pablo en griego. Eulogetos. Son palabras que no vamos a aprender nunca, pero eulogetos
con G, eulogetos en griego significa digno de alabanza. La manera en que nosotros bendecimos a Dios es entregarle y retribuirle la alabanza. Es decir, la persona que está aquí acompañándonos hoy, que está en nosotros, Él es el único digno de alabanza. Él es el eulogetos. Él es digno de alabanza. ¿Cómo puedes tú bendecir a Dios si yo soy tan pequeño? ¿Cómo voy a bendecir a Dios? Es diciéndole al Señor y expresando con mi vida de que esa persona que está conmigo y que está al lado mío y que está sobre mí, esa persona es digno de alabanza, eulogetos. Entonces, me gusta esto, porque después dice, nosotros lo bendecimos a Dios, retribuyéndole alabanza, pero Él nos dice, Dios al mismo tiempo nos bendice a nosotros, con algo que a mí nunca me lo pudieron explicar cuando chico. Toda la bendición espiritual en lugares celestiales. ¿A dónde estará la bendición en los lugares celestiales? Una vez escuché una prédica que estaba en el tercer cielo, no llegáis ni con avión a los lugares celestiales. Fíjense que el apóstol Pablo está aterrizando toda cualidad de Cristo a la tierra. Fíjense que cuando el apóstol Pablo habla de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los lugares celestiales no se refiere a un cielo futuro, ni a un cielo presente pero arriba, sino a la esfera espiritual donde Cristo reina y gobierna en los corazones. ¿Saben dónde está ese lugar celestial? Que yo cuando chico escuchaba esta palabra de los predicadores, ni los predicadores sabían dónde estaba esta palabra. Y aquí, el reino del Señor establecido en la tierra. Cristo fue el único que pudo traer el reino a la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, hizo todo lo que tenía que hacer, lo que sucedió es que el cielo literalmente se conectó con la tierra. El cielo conectándose con la tierra. Los lugares celestiales, hola, ya no están ahí. Los lugares, o sea, ya no están solamente allí, sino que el cielo ¡pah!, a la tierra. Pero no en la tierra, no en los gobiernos, ¿no? Sino que en los corazones. En los corazones. Somos lugares celestiales. Pero por medio de Jesucristo. No agarremos papa. No tenemos mérito nosotros, ¿cierto? Los lugares celestiales es cuando el reino de Jesús, de Dios, llega a la tierra por medio de Jesucristo. Por eso dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y lo repite, en Cristo, en Cristo. Entonces, la esfera espiritual donde Cristo reina actualmente. La pregunta sería, ¿está reinando Cristo en nuestras vidas? Esa sería una buena pregunta, yo creo, ¿cierto? ¿Habrá venido el cielo, el reino de Dios se habrá establecido en nuestra vida? Creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta. Es por eso que el Señor oraba así. ¿Se acuerdan cuando el Señor les enseña a orar a los discípulos? Y que dice, venga tu reino. Señor, venga tu reino. Y fíjense qué paradoja, porque Él dice, venga tu reino, y Él es el que estaba trayendo el reino a la tierra. Él estaba orando, pero siendo consciente de que Él mismo estaba trayendo y conectando el cielo con la tierra. Una cuestión maravillosa, ¿no? Fíjense que estas bendiciones, fíjense algo interesante, estas bendiciones no son para personas aisladas. Estas bendiciones no son para personas intelectuales. Estas bendiciones no son para personas enteramente capacitadas. Estas bendiciones son para las que están unidas en Cristo. Todas estas bendiciones espirituales que habla Pablo y que no las nombra, dice bendiciones espirituales, pero dame una pista. Bueno, no las dice, pero dice todas estas bendiciones espirituales, estas bendiciones son para las personas que están en Cristo.
No son personas aisladas, no son para personas, para magnates, para multimillonarios, no son para personas que manejan la IA completamente. ¿Cuántos les gustaría saber? No sé, si yo estuviera tal vez con Steve Jobs, ¿no? Tal vez dame una papa, le diría, dame un tips con respecto a la IA, lo que viene, con respecto a lo que viene más adelante, con respecto a la IA. Pero esas bendiciones espirituales que está hablando el apóstol Pablo no es para Steve Jobs, no es para Elon Musk, es para cada hijo del Señor, para cada persona que ha decidido seguir al Señor. No sé si usted se pone contento por eso. Es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, fíjense, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este está unido, el versículo 4 está unido con el versículo 5, porque dice, según nos escogió Él. ¿Quién nos escogió? Le pregunto de otra forma, ¿usted cree que usted escogió a Dios? ¿Usted cree que usted buscó a Dios? ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra? No hay quien busque a Dios. Estamos jodidos. No hay quien busque a Dios, ni siquiera un uno, dice la Escritura. Ni siquiera un uno. No hay quien busque a Dios. Tú no eres tan bacán, yo no soy tan bacán para haber buscado a Dios. Aquí el versículo 4 dice, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Según el calvinismo, que es una corriente que yo no predico, pero que también es de la línea protestante, el calvinismo dice que las personas que están hoy es porque las que tienen que estar. Y las que no, ya no son predestinadas. No fueron predestinadas. Es como en chileno, candadito cerradito. En chileno, ¿cierto? Cuando decimos somos los que somos y los demás palomos, calvinismo. Eso es calvinismo, somos los que somos y los demás palomos. Y por ahí capaz que el Señor no esté diciendo eso, ¿no? No es esa predestinación que hace referencia, ¿no? Porque partamos por algo. Dios nos escogió. Dios toma la iniciativa en tu vida. Iglesia, Dios toma la iniciativa en tu vida. Nosotros no tomamos la iniciativa de acercarnos a Dios. Él se acerca a nosotros. Dios toma la iniciativa. Cuando un día estudien, si es que lograran estudiar religiones comparadas, en las religiones comparadas se enseña algo increíble que a mí me marcó con respecto a la visión del cristianismo. Todas las religiones del mundo tienen una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Religión significa religare, los intentos que yo hago por buscar a Dios. Eso significa religión. En latín significa religare. Los intentos que tiene el ser humano por ligarse a Dios. Religare. El cristianismo va a romper todas las estructuras de religare. Porque yo cada vez que intento buscar a Dios no puedo. Él me encontró a mí. El cristianismo rompe con la estructura del religare. Entonces, epistemológicamente hablando, el cristianismo no es una religión. Desde el concepto epistemológico, conceptual, no sería una religión. No es religar el intento de yo de buscar a Dios, ¿no? Es Dios buscándome a mí. No sé si eso les suena en su vida, ¿no? Es el intento de Dios buscando a mí, a las familias. Es increíble cómo el Señor se humilla tanto para buscarme a mí. Es increíble lo maravilloso que es Dios, que está interesado en buscarte a ti. En tu, perdón la expresión, en tu miseria. Perdón la expresión, pero eso significa misericordia. Misericordia, ¿cierto? Una palabra compuesta que significa cardio y miseria. Cardio tiene que ver con el corazón y miseria. Cardio, miseria. El corazón de Dios en la miseria tuya. El corazón de Dios en mi miseria.
misericordia. Cardio. ¿Les suena? ¿Le hace sentido con respecto a su vida? Entonces no tenemos, como dice Pablo, no tenéis de qué gloriarte. No tenemos de qué gloriarnos, iglesia. Yo no me podría gloriar por ser pastor, no lo podría. No podría gloriarme por ser pastor. No podrías gloriarte por tener alguna profesión. No podrías gloriarte por ser el único en la familia en haber llegado a la universidad y los otros no. No podrías haber gloriado por ser la persona más correcta en tu familia y los demás, todos los incorrectos, los patitos feos. Pero yo soy el patito blanco, ¿no? No te puedes gloriar. No te puedes gloriar porque lo que nos enseña en la Escritura es que todo lo va a sostener Cristo. Me van agarrando, ¿cierto? Me van agarrando. Entonces Él nos escogió. Dios toma la iniciativa, fíjense, para que fuésemos santos. Les pregunto, ¿alguien es santo acá? Es una palabra controversial, ¿cierto? La palabra santo. ¿Qué significa santos? En griego, con respecto a lo que estaba diciendo Pablo, santo significa apartado. Menos mal. Menos mal que santos no significaba no cometiste pecado. Porque la palabra dice que solo las personas que están en santidad verán al Señor. Y si santo significa no cometer pecado, estamos jodidos. O sea, la habitación del cielo va a estar vacía. Y el infierno nos vamos a ver abajo, chiquillos. ¿No? Gracias a Dios que la palabra santo no significa no pecar, sino que apartado para Dios. Y la buena noticia es que tú no te apartaste. El Señor te apartó también. Eres santo, iglesia. La iglesia es santa por los méritos de Cristo. Porque el Señor te apartó, te agarró y te hizo así, y te puso acá, y te apartó para un camino que sí, bien es cierto, tú decidiste caminar. Eso sí, es un camino que nosotros decidimos caminar. Y en ese camino nos caemos, y en ese camino pecamos, y en ese camino nos mandamos los mansos costalazos, pero estamos en el camino correcto. Gloria al Señor por eso, ¿no? Santo, apartado para Dios, agios, con H, en griego, agios, apartado para Dios. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Ya dijimos lo que con respecto a la predestinación, ¿cierto? Predestinación. La elección que Dios tiene para nosotros y la determinación de saber quién es santo y quién no, tiene que ver directamente relacionado a partir del libre albedrío. De la decisión que tú tomas de seguir a Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. En el siglo I, en el Imperio Romano, cuando una persona con ciudadanía romana, porque no era lo mismo ser un ciudadano romano que ser un judío no romano, ¿cierto? Pocos judíos fueron romanos. El apóstol Pablo era judío, hablaba griego, pero tenía ciudadanía romana, ¿cierto? De los pocos apóstoles que tenía ciudadanía romana y por lo menos que señala la Escritura, ¿ya? Entonces Pablo podría haber sido uno de estos. ¿Sabes lo que sucedía? Cuando una persona con ciudadanía romana adoptaba un hijo, obviamente un hijo no biológico, lo adoptaba, ese hijo recibía la misma herencia que cualquier otro de sus hijos. Todo el dinero, las propiedades y los recursos de ese ciudadano romano era también para el hijo adoptado. Y el apóstol Pablo, que sabía cuál era el contexto, lo ocupa de manera maravillosa. Usted y yo, que no somos judíos, ¿cierto? Somos adoptados. Somos adoptados, ¿no? Somos coherederos, va a decir en otra parte. Somos coherederos. Somos comisionados. Entonces, la buena noticia es que nosotros recibimos los mismos derechos legales que un hijo biológico. ¡Qué maravilloso!
Entonces, si Cristo es Hijo de Dios, y nosotros sí pasamos a ser Hijo de Dios, entonces nosotros tenemos la unción del Santo, entonces estamos completos en Él y no nos falta nada y la presencia del Señor habita en nosotros. No sé cuántos se ponen contentos por eso. Gloria al Señor por eso, ¿no? Adoptados. Tremendo. Hoy día vine sin notebook a la vieja escuela, como mi pastor Rubén me dijo un día se te va a apagar ese notebook, me dijo un día se te va a apagar y ahí quiero ver qué te va a pasar, me decía. Por eso yo ocupo me decía, el papelito. Yo le decía, a usted se le va a perder el papel un día. No le deseo mal, pero ojalá se le pierda el papel y tenga que predicar de cualquier cosa. Versículo 6. Para la alabanza de su gloria. Fíjense lo que estamos hablando. Los primeros, el versículo 3, 4 y 5 es cómo Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Cómo Dios Padre nos bendice con toda bendición espiritual. Pero ahora, un momento. Para el versículo 6. Y aquí termina la obra del Padre. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos bendijo con toda bendición espiritual? Para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces fíjense la respuesta, que todo va a apuntar a la adoración, iglesia. Todo va a apuntar a la adoración. Somos elegidos, somos predestinados, somos elegidos antes de la fundación del mundo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. La gracia es el regalo inmerecido. Fíjense, nosotros, iglesia, no sé si usted lo sabía, pero usted nació para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos que adorarlo. Todo apunta a la adoración. Una vez me hicieron una buena pregunta y se las quiero dejar ahí. Qué egocéntrico es Dios. Nos creó para que lo adoremos. Si yo fuera Dios haría lo mismo. Interesante punto. Ahí se los dejo. Claro. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Pecado inmerecido. Pecado gratuito, pero costoso. ¿Cierto? Hemos sido justificados gratuitamente. Pero Bonhoeffer, a quien lo va a matar Hitler, un pastor que va a apuntar hacia el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, va a decir, la gracia es gratuita, pero al mismo tiempo es costosa. Es costosa. En el libro El costo del discipulado, es costosa. La gracia del Señor fue costosa porque hubo un alto precio. Alguien tuvo que sacrificarse por nosotros. Y versículo 7, la obra del Hijo. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿No? Nuevamente utiliza un término romano. Ya utilizó un término romano que era adopción. Y ya sabemos lo que era adopción para el Imperio Romano. Utiliza otro término romano que va a ser redención. ¿Quiénes eran los redimidos? Tú en el Imperio Romano podrías ser esclavo por guerra, pero también por deuda. Las personas que no pagaban sus deudas, ¿cuántos deben Ripley, Falabella? Mejor no hablemos. Ahí nomás, que el Señor hable. Si Falabella y Ripley y almacenes por ahí estuvieran en el siglo I, en el contexto de Roma, y tú debías una cantidad importante de dinero, tú ya fueses esclavo. ¿Cuántos esclavos hay acá? Díganme. No. ¿Tú te hacías esclavo
por deuda en el Imperio Romano, y nadie te podía sacar de ahí porque al menos que alguien pagara la deuda que tú debías. Pero eso pasaba una vez en 1.000.000. Eso no pasaba, iglesia. Eso pasaba muy poco. Pocas personas, parientes generalmente, pagaban y redimían a esa persona. Y esa persona pasaba de esclavitud a una persona libre. Pablo utiliza el mismo término para tratarnos de nosotros. Nosotros somos redimidos. Nosotros hemos sido esclavos del pecado. Pero Esteban, yo sigo pecando. Sí, pero la diferencia es que ahora tú sigues pecando, pero ya no eres esclavo del pecado. No sé si alguien entendió eso. Sigues pecando, sigo pecando, pero ya no eres esclavo del pecado. Así que, iglesia, compórtate como una persona no esclava. Debemos ser una iglesia con una actitud de no esclavitud. Que pecamos, pero como una iglesia libre. Que camina como una persona libre, que tiene una actitud de una persona libre, pero no como una actitud de esclavo, porque hemos sido redimidos. Cuando nosotros caminamos como una persona, como esclavo del pecado, entonces la redención de Jesús no se hace efectiva en nosotros. Esa es la redención. Fíjense, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y fíjense de nuevo el énfasis, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Nuevamente emplea esta palabra, somos ricos. Pablo, fíjense la paradoja de esto. Pablo era rico antes de conocer al Señor, se convirtió al Señor y dejó de ser rico. Pero él dice, las riquezas de su gracia. Más de alguno cuando lo escuchó hizo... Pablo, tú tenías cualquier plata antes. Te llevaban en carroza, con 2 caballos y una carroza. Fariseo de fariseo. Los fariseos no andaban a la pata. Según la tradición judía, a los judíos y a los super fariseos los llevaban en carrozas, con 2 caballos, con un guardia en cada lado. ¿Se imaginan caminando con guardia personal? Otro nivel. ¿Se imaginan con guardia personal? Y ahora Pablo, en la noche caminando, predicando la palabra, si me cogotean, ¿ah? Aquí nomás, la que te criaste. Pero hablando de las riquezas de su gracia. Iglesia, tenemos que saber que somos ricos. En Cristo Jesús somos ricos. Y es algo que por ahí a veces no lo consideramos. Somos ricos, somos redimidos, somos perdonados, somos adoptados, somos elegidos, somos predestinados. Fíjense la identidad que nos está dando Pablo en Efesios capítulo 1. Elegido, adoptado, predestinado, redimido. Un montón de adjetivos con respecto a nuestra identidad en Cristo Jesús. Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según a él le pareció, su beneplácito, según a lo que a él le pareció, su beneplácito, ¿ya? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios tuvo un plan desde el principio y ese plan no fue mostrado hasta el momento en que Jesucristo llega a la tierra. Cuando Jesucristo llega a la tierra, el plan se revela para todos los que quisieron creer. Antes era el misterio de su voluntad. El misterio. O sea, tú me estás diciendo, Esteban, que Moisés no conoció el misterio de su voluntad. No lo conoció. Y Abraham, aquí sí que te pillo, y Abraham, padre de multitudes, en el cual le dijeron, en ti iban a ser benditas todas las naciones, no tu familia, las naciones. Él sabía este secretito
No lo sabía. El misterio de su voluntad. ¿Sabes lo que está queriendo decir Pablo? Que ni Abraham, ni Moisés, ni José tuvieron la bendición que estamos teniendo nosotros hoy en día. Eso está diciéndonos Pablo en Efesios capítulo 1, que todo estuvo escondido hasta la persona de Jesucristo, porque en Él se van a revelar también todas las cosas. Se van a revelar todas las cosas. Fíjense esto qué maravilloso. El plan y verdad de Cristo antes ocultos, ahora está revelada para la iglesia. El plan y la verdad de Cristo antes oculta en todo el Antiguo Testamento, antes oculta a través de una revelación progresiva por cientos y cientos de años, ahora está revelada para la iglesia. Si alguien me dice, me hubiese gustado vivir en el Antiguo Testamento, qué difícil es poder decir eso, aunque los judíos vieron tantas cosas, pero que se revele el misterio de su voluntad es algo maravilloso y algo que nos debiera hacer adorar a Cristo. Fíjense, el versículo 10 también va a ser clave. Si quieren ahí ponerle una manchita, un asterisco, versículo 6 clave y versículo 10 clave. Fíjense que dice que, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, según su propio deseo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. ¿Saben lo que es la dispensación? Antes todo era dispensación, todo era por parte, todo era por parte. Lo distribuimos las bendiciones en tribus, ya cada persona hacía algo, la presencia del Señor estaba en el tabernáculo o en el templo, en el mejor de los casos, todo por parte, todo en dispensación, todo en dispensación. Pero ahora Cristo iba a reunir todas las cosas. En Él se reúnen todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense que la conexión que hay entre el cielo y la tierra solo la pudo haber hecho el Señor Jesucristo. La conexión, incluso cronológica, en la tierra está coordinada con la conexión no cronológica del cielo. Porque sabemos que el tiempo, que significa cronos, que es el tiempo que nosotros entendemos como tiempo, que no es el tiempo de Dios, el tiempo del cielo, pero en Cristo, que se reúnen todas las cosas, hay una conexión entre el tiempo cronos y el tiempo del cielo. Todo está reunido en Cristo. Fíjense esto que es interesante y ya estoy terminando. Todo en Cristo se reúnen todas las cosas. En quien fue ese ungido se reúnen todas las cosas. La traducción original de reunir todas las cosas es poner una cabeza como autoridad en todas las cosas. Es decir, todo lo que se mueve y todo lo que sucede tanto en el cielo como en la tierra, ahora le voy a poner una cabeza. Es Cristo. Esa es la traducción original. De reunir todas las cosas. De reunir todas las cosas. Fíjense. Entonces, nosotros entendemos que reunir todas las cosas es poner todo bajo una sola cabeza. Es conectar todas las cosas que suceden en una sola persona. Lo que estuvo antes de Él y lo que será después de Él. Todo está conectado. Todo está conectado. La cruz va a marcar en nuestro calendario occidental el año cero. Pero en Él se van a reunir no solamente las cosas desde la cruz en adelante, sino que desde la cruz hacia el principio de los tiempos.
En Él, en Cristo, se reúne no solamente desde el año 0 cronológico en adelante, sino que la cruz reúne todas las cosas desde el principio, desde antes de la cruz, reúne todas las cosas. Todas las cosas, iglesia, fueron hechas por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo. Todo fue creado, todo lo que fue creado por Él y para Él. Bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el fin de todo? Versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Somos creados para la alabanza de su gloria. En otros versículos anteriores va a decir, somos creados para la alabanza de su gracia. Para la alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos creados? Para adorarlo a Él. Fuimos creados y todo tiene que ver para que adoremos al Cordero. Que lo estábamos cantando hace poquito, ¿no? Al que está sentado en el trono. Él merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración, Él merece toda la retribución, porque en Él están encerradas todas las cosas. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que en Él están encerradas todas las cosas, entre ellas tu vida. Y no sé si alguien siente paz por esto, ¿eh? Pero en Él se reúnen todas las cosas, incluyendo tu vida. Hay cabida para ti, ¿eh? Hay cabida para ti. En Él se reúnen todas las cosas. Entonces quiero decirte algo, iglesia. Yo sé que hay muchas expectativas para lo que viene en el futuro, pero lo mejor no está por venir. Bíblicamente lo mejor no está por venir, iglesia. Es un coach motivacional solamente lo que hablamos los predicadores cuando decimos que lo mejor está por venir. Solo es una palabra motivacional, no una palabra bíblica. Lo mejor ya vino. Lo mejor ya está. ¿Ya está? Si hay más expectativas en tu corazón de lo que va a venir, de lo que ya vino, lo mejor no está por venir. Adiós con esa frase de coach motivacional. Lo mejor ya vino y en Él estoy completo. Se lo digo de otra forma. No somos gente esperando bendiciones. No somos gente esperando bendiciones, ¿eh? Somos gente bendita en el nombre que es por sobre todo nombre. Somos gente que camina en bendición. Bien, ¿se dan cuenta la diferencia, no? No somos personas esperando las bendiciones, somos personas que caminan en bendición, que están benditas, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú has reunido todas las cosas y vas a reunir todas las cosas. No solamente lo del principio, sino lo del final de este mundo. Sino hasta el último día, hasta que tú digas, basta, es hora, es tiempo en que se cumplan todas las promesas, todas las profecías. La última profecía es Cristo. Él es el cumplimiento de toda la profecía. Si tú estás esperando un milagro mayor que lo que ya has tenido, no lo vas a encontrar, iglesia. No lo vas a encontrar porque el milagro más grande que tú pudiste haber tenido ya lo tuviste, no lo vas a tener. Quiero en esta hora y en el nombre del Señor bajar toda expectativa que tú tienes con respecto al futuro. El mejor milagro ya pasó. El mejor milagro ya lo recibiste. El mejor milagro ya lo recibiste. Oye, pero ¿y si Dios me sana?
Si Dios me da un milagro económico, el mayor milagro ya vino. Y se llama Jesús. Y se llama Jesucristo. Aquel en el cual se va a doblar toda rodilla. No solamente las que están en la tierra, sino que también en las que están en los cielos. Se van a doblar toda rodilla. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ya sea para bien o para mal, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla, para bien o para mal, toda rodilla se doblará ante el Cordero. Toda. Quieran o no quieran, lo acepten o no acepten, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, ayúdanos a entender, por favor, esta gracia preciosa que está hoy para nosotros, disponible para nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, de que la bendición ya está. No va a venir, ya está. Nos mintieron. La bendición ya está. No vamos a ser bendecidos, eres bendito. Eres bendito. Iglesia, cree en esta palabra, por favor. Eres bendito. Eres santo. Eres predestinado. Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Antes de que fueras un embrión, ya te escogió el Señor. El Señor ya te vio. Y en Él van a reunir todas las cosas y Él te considera. Y nosotros, en respuesta de eso, lo único que podemos hacer es adorar. ¿Te parece si en esta ocasión adoramos por medio de la música?